El petróleo Brent cayó a su nivel más bajo en 4 años después de que la Agencia Internacional de Energía pronosticó que la demanda de petróleo crecerá a su tasa más lenta desde el año 2009. El consumo crecerá en 650,000 barriles, 250,000 menos de lo estimado previamente, y el precio del barril del crudo Brent se cae hasta 1% en los $84.2 por barril el día de hoy. Agradezco la presencia de Severo López Mestre, director general de Mex Energy. ¿Cómo te va? Buenos días, Carlos. Pues sí, así está, ¿no? Sube la producción. En Estados Unidos, principalmente uno de los consumidores más importantes del mundo, baja el precio. Exactamente. Y es un mercado, como tú lo dijiste, Carlos, y es una commodity, es un bien fungible, y como tal vamos a ver bajadas y subidas. A mí me gustaría hacer un análisis un poco para entender las coyunturas de mediano y de largo plazo, Carlos, que son muy importantes. Tenemos factores externos y tenemos factores internos que han influido. Los factores externos, podríamos decir, hay una baja en el crecimiento global, que lo has analizado aquí hasta el cansancio. Hay también un fortalecimiento del dólar norteamericano, que eso nos manda a escenarios de que este boom de liquidez que hemos vivido en los últimos años ya no lo vamos a tener, y eso empieza a afectar inversiones. Se espera un invierno menos crudo que el año pasado. Tenemos dos picos en el año, uno es en el verano, por las vacaciones, porque se utiliza mucha gasolina, y otro en invierno. Sí, por aires acondicionados y luego por calefacción. Y luego por calefacción. Esos son factores externos. Ahora, hay factores intrínsecos a la industria que son muy importantes, porque eso nos va a pintar escenarios de mediano plazo muy interesantes. El primero es Estados Unidos y la producción de Estados Unidos. Hay un dato que es demoledor, que lo trae la Agencia de Información Energética de Estados Unidos. Si tú comparas las importaciones netas de Estados Unidos contra su consumo, están en 12%, que es un mínimo histórico en los últimos 30 años. Eso quiere decir... A ver, pero ¿qué es lo que está en 12%? La proporción, las importaciones netas de Estados Unidos de todo lo que es hidrocarburos, en proporción a su consumo. O sea, ¿qué tan vulnerables son? O sea, solamente consume de fuentes externas, foráneas, el 12% de su... El 12% es el y eso es muy bajo. Es el mínimo histórico en los últimos 30 años, Carlos. Eso te empieza a pintar cómo está dando una vuelta el mercado de hidrocarburos como lo conocíamos por lo que está sucediendo en Estados Unidos. Los norteamericanos están produciendo ya alrededor de 8.8 millones de barriles. Ya superaron a Arabia Saudita. Y si tú tomas en consideración todos los líquidos, no solamente el petróleo crudo, sino todos los líquidos que también vienen en el shale gas, estás hablando de 12 millones de barriles, Carlos. Eso coloca a Estados Unidos en una posición, hay un viraje geopolítico. ¿Todo lo que producen ellos lo consumen adentro? No. ¿O venden afuera? No todo. Bueno, a nosotros nos venden, ¿no? Tienen un poco de exportación a Canadá, pero tienen una restricción. Ese es otro tema muy importante. Estás tocando un punto muy importante. Hay una restricción que se estableció en Estados Unidos desde los 70s con la crisis árabe, en donde no podían exportar más de 400,000 barriles. Ninguno de los estados salvo Alaska. Entonces, hay exportación a Canadá, algo, y hay algo de intercambio con México también, pero es mínimo. El otro factor muy importante es la OPEP. La OPEP se reúne en Viena el 27 de noviembre, Carlos. La OPEP es un cartel. ¿Qué quiere decir un cartel? Es un grupo de productores que se ponen de acuerdo y restringen oferta. Eso es muy importante. Los carteles son inestables por definición. El Premio Nobel de Economía actual estudió mucho esta parte de comportamiento monopólico. Jean Tirole. ¿Por qué son inestables? Porque cuando tú restringes oferta quiere decir que alguien tiene capacidad ociosa. Alguien puede producir más y se está retractando. Pero tiene incentivos para hacerlo porque puede ganar más. Puede trampear. O sea, rompe el equilibrio. Exactamente. Ahora, hay una filtración por ahí de BMI International, que estudian toda la parte de energía, en donde un funcionario árabe hizo una declaración que es muy interesante. No son muy claros los incentivos de Arabia Saudita para recortar producción y estabilizar los precios de petróleo. ¿Por qué? Porque si el precio del petróleo continúa bajando, empiezas a sacar a todos los productores emergentes, shale gas y gas de esquisto, que evidentemente le están incomodando a la OPEP. Porque eso te vuelve, te recoloca o te reposiciona el poder político del petróleo y te lo manda a Norteamérica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Si Arabia Saudita y la OPEP no se pone de acuerdo, podríamos tener petróleo de $60, Carlos. Sí. Si tenemos petróleo de $60, el shale gas o el gas de esquisto vuela a partir de los $80-82. Si tú empiezas a caer de ese precio, empiezas a sacar a los marginales. ¿Sería esto, para terminar, Severo, el principio del fin de la OPEP?
Es muy... Porque si hay un producto sustituto y en todo el mundo empieza el shale gas a abaratarse y hay energéticos alternativos, pues ¿para qué se ponen de acuerdo aquellos? La OPEP va a vivir una época muy difícil porque nunca habían estado en una situación en donde el principal consumidor se convierte en el principal productor. Claro. Entonces es una recomposición geopolítica del petróleo, porque el petróleo es geopolítica antes que nada. Pero dejará de serlo si hay otra oferta. Va a perder poder. Sí. Eso sí, sin duda. Eso sí. Sin duda. Y hay que observar muy bien, hay que estar muy atentos. Estaremos muy atentos a la reunión en Viena, Carlos. Eso es finales de noviembre. No es el final de la historia. No. Al contrario, puede ser el principio de un capítulo muy interesante. Muy interesante, Carlos. Severo, muchas gracias. A ti, Carlos, gracias.